Hoy les traemos una noticia sorprendente que ha conmocionado los cimientos de América Latina. La tensión entre Venezuela y Colombia ha llegado a un punto crítico. Las decisiones desesperadas de Nicolás Maduro están poniendo en riesgo no solo la estabilidad de su propio país, sino también la de toda la región. Suscríbete si quieres una Venezuela libre y deja tus comentarios. En un movimiento sin precedentes, Maduro ha optado por ordenar la invasión de Colombia, un acto que podría tener consecuencias devastadoras para ambos países. Pero esto no es todo, ya que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha respondido con una acción contundente, emitiendo una orden de captura contra Maduro. Quédense hasta el final para descubrir todos los detalles ocultos que podrían cambiar el rumbo de la historia. Si apoyas a María Corina y al pueblo venezolano, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Comenta Venezuela Libre para mostrar tu respaldo. La situación en la frontera entre Venezuela y Colombia ha sido tensa durante años. Sin embargo, en las últimas semanas, las circunstancias han empeorado drásticamente. Con la llegada de Gustavo Petro al poder, muchos en el régimen de Maduro sienten que su tiempo se ha agotado. La administración de Petro ha tomado medidas para fortalecer las relaciones con la oposición venezolana, lo que ha encendido alarmas en Miraflores. Temiendo por su futuro, Maduro ha decidido actuar de manera desesperada, ordenando la invasión de Colombia bajo el pretexto de la soberanía nacional. El anuncio de esta invasión ha causado un gran revuelo en la comunidad internacional. Los líderes de diversos países han reaccionado de inmediato, condenando la decisión de Maduro y advirtiendo sobre las posibles consecuencias de un conflicto armado en la región. El secretario general de la OEA ha convocado una reunión urgente para discutir la crisis, mientras que los gobiernos de América Latina expresan su preocupación por la escalada de tensiones. La pregunta que muchos se plantean es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Maduro en su intento por aferrarse al poder? Mientras tanto, en Colombia, el presidente Petro no se queda de brazos cruzados. En un discurso transmitido por la televisión nacional, expresa su firme rechazo a las acciones de Maduro y asegura que no permitirá que su país sea invadido. Con voz decidida, Petro declara, no toleraremos ninguna agresión contra nuestra soberanía. Maduro tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. Su mensaje es claro, Colombia está lista para defender su territorio y la comunidad internacional está de su lado. A medida que las noticias sobre la invasión se propagan, las calles de Bogotá y otras ciudades colombianas se llenan de manifestantes. La población, unida en su deseo de paz, sale a las calles para mostrar su apoyo a Petro y exigir que se tomen medidas firmes contra Maduro. Las pancartas que se levantan llevan mensajes de resistencia y solidaridad, y el sentimiento general es uno de determinación. Colombia no se dejará intimidar. En Venezuela, la reacción a la orden de invasión también es intensa. Muchos venezolanos, cansados de la situación actual, ven en la invasión una oportunidad para un cambio. Sin embargo, otros sienten miedo ante la posibilidad de un conflicto armado, y las opiniones están divididas. El país se encuentra en un estado de incertidumbre, y las redes sociales se inundan de comentarios y especulaciones sobre lo que está por venir, mientras los ciudadanos expresan su deseo de que se evite la guerra. La comunidad internacional sigue cada movimiento con atención. Se organizan reuniones de emergencia en la ONU, y líderes mundiales hacen un llamado a la calma. Muchos advierten que cualquier acción militar podría desatar una crisis humanitaria y afectar a millones de personas en la región. La presión sobre Maduro aumenta, y algunos comienzan a cuestionar su capacidad para mantener el control. Mientras tanto, los militares venezolanos se encuentran en una encrucijada. Muchos de ellos están divididos respecto a las órdenes que reciben. Algunos soldados, al ver el descontento en las calles y el miedo de la población, comienzan a cuestionar su lealtad hacia un régimen que parece estar en su última etapa. La posibilidad de deserciones comienza a tomar forma, y la lealtad hacia Maduro se tambalea. Con cada nuevo día, la situación se vuelve más crítica. Las fronteras entre Colombia y Venezuela se llenan de tensión, y ambos países aumentan su presencia militar. Las Fuerzas Armadas de Colombia se preparan para cualquier eventualidad, reforzando sus defensas y asegurando que están listas para proteger su territorio. La atmósfera se vuelve eléctrica, y el pueblo siente la incertidumbre en el aire. El general López, líder militar venezolano, se convierte en una figura clave en este conflicto. Sus decisiones podrían ser determinantes para el futuro de la región. Se habla de que algunos oficiales están considerando cambiar de bando, sintiéndose inspirados por el deseo de un cambio en el país. La lealtad hacia Maduro comienza a fragmentarse, y esto podría ser el principio del fin para su régimen. En medio de esta crisis, Petro lanza un mensaje a la comunidad internacional, pidiendo apoyo en su lucha por la paz. Los líderes mundiales comienzan a responder, prometiendo ayuda humanitaria y apoyo logístico a Colombia.
La unidad de la región se siente más fuerte que nunca, y muchos ven en esta crisis una oportunidad para fortalecer la cooperación entre países. La historia de la tensión entre Venezuela y Colombia se desarrolla ante nuestros ojos, y la invasión ordenada por Maduro se convierte en un tema candente en los medios de comunicación. Desde todos los rincones del mundo, las imágenes de las protestas y la contundente respuesta de Petro invaden las pantallas de noticias, mientras que la comunidad internacional observa con gran atención. Esta situación no solo afecta a Venezuela y Colombia, sino que tiene repercusiones en toda América Latina. A medida que los acontecimientos se desarrollan, los ciudadanos se sienten más empoderados que nunca, las manifestaciones en apoyo a la paz proliferan, y la población comienza a organizarse para exigir un diálogo pacífico entre las dos naciones. Las voces de aquellos que desean evitar un conflicto armado se alzan con más fuerza, y el anhelo de una solución diplomática se convierte en el mensaje central de este movimiento. La presión sobre Maduro aumenta significativamente, y las voces de los opositores resuenan en todo el país. Los líderes de la oposición hacen un llamado a la unidad, instando a los venezolanos a levantarse contra un régimen que amenaza con arrastrarlos a una guerra devastadora. Así, la lucha por la paz se transforma en una lucha por la justicia, donde cada acción emprendida por el pueblo se convierte en un paso hacia un futuro más esperanzador. A medida que se acerca la fecha límite para una posible confrontación, las tensiones siguen en aumento. La comunidad internacional se une en un llamado a la calma, y se organizan reuniones para discutir posibles soluciones al conflicto. Todos comprenden que la guerra solo traería más sufrimiento y dolor, y que es imperativo encontrar un camino hacia la paz. En este clima de incertidumbre, la historia de la lucha por la libertad y la justicia en Venezuela y Colombia continúa evolucionando. La resistencia del pueblo se siente más fuerte que nunca, y la determinación de evitar un conflicto armado se convierte en un grito unificado que resuena a lo largo de la región. La posibilidad de un cambio se convierte en una esperanza palpable, y el pueblo se muestra dispuesto a luchar por un futuro donde la paz y la justicia sean la norma. La atmósfera en Colombia se torna cada vez más tensa. Con el paso de las horas, la preocupación por una posible invasión de Venezuela se siente en cada rincón del país. Las noticias sobre los movimientos de tropas venezolanas en la frontera son un tema de discusión constante en todos los medios de comunicación. La población, temerosa de un posible conflicto armado, comienza a organizarse en grupos de apoyo para garantizar la seguridad de sus comunidades. Las reuniones en los barrios se convierten en una constante, donde la gente discute estrategias para protegerse en caso de un ataque. Mientras tanto, dentro del régimen de Maduro, las discusiones se vuelven cada vez más acaloradas. Algunos de sus aliados más cercanos comienzan a cuestionar la viabilidad de la invasión. La lealtad de las Fuerzas Armadas se tambalea, y muchos altos oficiales sienten que están siendo empujados hacia una guerra sin sentido. La presión interna aumenta, y el temor a perder el control sobre sus propios hombres se convierte en una preocupación constante para Maduro. En el ámbito internacional, el apoyo a Colombia continúa en aumento. Gobiernos de todo el mundo expresan su respaldo y hacen un llamado a la paz. Los líderes de América Latina se reúnen para discutir cómo abordar la situación y evitar un conflicto armado que podría desestabilizar la región. La unidad entre los países vecinos se convierte en un símbolo de resistencia contra la opresión. El día de la manifestación en Bogotá finalmente llega, y la ciudad se llena de ciudadanos que se han congregado para expresar su rechazo a la invasión. La multitud está compuesta por familias, jóvenes y ancianos que marchan con pancartas que claman por la paz y el diálogo. La energía en el aire es palpable, y el deseo de evitar una guerra se siente con gran intensidad. Cada paso que dan hacia el centro de la ciudad es un recordatorio de que la lucha por la paz es un esfuerzo colectivo. Durante la manifestación, las voces de los oradores resuenan en las calles. Gustavo Petro se presenta como un líder decidido a proteger su país. En un emotivo discurso, hace un llamado a la unidad y la paz, instando a la comunidad internacional a actuar en defensa de la soberanía colombiana. No permitiremos que nos arrastren a la guerra, declara con firmeza. Su mensaje resuena en los corazones de los presentes y se convierte en un grito de esperanza. A medida que la manifestación avanza, se percibe un renovado sentido de comunidad entre los ciudadanos. Las palabras de Petro inspiran a muchos a unirse a la lucha por la paz. Los colombianos comparten sus historias de amor por su tierra, y la determinación de protegerla se convierte en el eje central de la protesta. La atmósfera se transforma en un canto por la vida y la dignidad, mostrando que la unidad es la clave para enfrentar cualquier desafío. Sin embargo, las tensiones en la frontera entre Venezuela y Colombia continúan aumentando. Las Fuerzas Armadas de Maduro están en estado de alerta máxima y se preparan para cualquier eventualidad. Los rumores de una posible invasión generan un clima de incertidumbre, y cada movimiento es seguido de cerca tanto por los militares como por los ciudadanos.
La posibilidad de un conflicto armado está presente en la mente de todos, pero el deseo de evitar la guerra sigue siendo fuerte. En Miraflores, Maduro intenta mantener la calma entre sus tropas. Organiza reuniones con los altos mandos para discutir la estrategia a seguir. Sin embargo, la lealtad entre los oficiales es cada vez más cuestionable. Algunos comienzan a expresar sus dudas sobre la invasión, sugiriendo que sería un movimiento desastroso que podría llevar a su propio colapso. La presión sobre Maduro se incrementa, y se siente cada vez más aislado en su decisión. A medida que la comunidad internacional se une en un llamado a la paz, las acciones de Petro comienzan a dar frutos. Se organizan cumbres entre líderes latinoamericanos donde se discuten posibles soluciones diplomáticas. Las voces de apoyo a Colombia son abrumadoras, y la presión sobre Maduro aumenta. Muchos países exigen que se respete la soberanía de Colombia y que se inicie un diálogo para resolver las tensiones de manera pacífica. Las redes sociales se convierten en un hervidero de actividad. Los ciudadanos utilizan plataformas digitales para organizarse y mantenerse informados sobre la situación en la frontera. Los mensajes de apoyo a la paz y la solidaridad entre los países comienzan a difundir esperanza. Las imágenes de las manifestaciones en Colombia, junto con los discursos de Petro, se vuelven virales y generan un sentido de unidad entre los pueblos de América Latina. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad en Colombia se preparan para cualquier eventualidad. Se refuerzan las medidas de seguridad en la frontera, y los ciudadanos se sienten más seguros al saber que su gobierno está tomando las precauciones necesarias. La cooperación entre la policía y las comunidades locales se fortalece, y la población se organiza para proteger sus hogares y familias. Con cada día que pasa, la situación se vuelve más crítica, y las manifestaciones continúan en Colombia, reflejando el creciente clamor por la paz y la justicia en la región. En Venezuela, los ciudadanos se sienten cada vez más fragmentados. Un sector apoya a Maduro, convencido de que su resistencia es crucial, mientras que otros claman por un cambio radical. La presión sobre el régimen se intensifica y las voces de descontento comienzan a amplificarse. Las discusiones acerca de la posibilidad de un levantamiento popular comienzan a circular entre los opositores, a medida que la crisis se agrava. Las decisiones que tomen ambos líderes en las semanas venideras serán decisivas. Petro se enfrenta a la presión de su población, que le exige mantener la paz, mientras que Maduro lidia con el caos interno que su régimen ha generado. Las acciones que se realicen en este periodo definirán no solo el futuro de sus respectivos países, sino potencialmente el de toda la región. El clamor por la paz sigue resonando en cada rincón de Colombia y Venezuela, mientras que la comunidad internacional lo observa con gran interés. Las organizaciones de derechos humanos instan a ambos líderes a encontrar una solución pacífica. La idea de una guerra se convierte en un temor palpable, y la voluntad de los ciudadanos de evitar el conflicto se convierte en un mensaje unificado que resulta ineludible. A medida que la situación avanza, la historia de esta crisis se transforma en un recordatorio del poder del pueblo. La lucha por la paz no es responsabilidad exclusiva de los líderes, sino que cada ciudadano tiene un papel que desempeñar. Las voces se elevan en un llamado a la unidad, y la determinación de proteger la vida y la dignidad se siente más fuerte que nunca. La resistencia del pueblo se manifiesta como una fuerza poderosa que no puede ser subestimada. La próxima semana se anticipa como un momento decisivo en esta lucha. Los ciudadanos están listos para continuar su defensa de la paz y la justicia, conscientes de que la historia de Venezuela y Colombia está en juego, y el futuro de la región depende de la capacidad de ambos pueblos para unirse en su deseo de evitar un conflicto armado. La lucha por la libertad y la dignidad sigue adelante, y cada acción que se emprenda será un paso hacia la victoria. A medida que avanza la semana, la tensión entre Venezuela y Colombia continúa aumentando. La situación en la frontera se convierte en un tema de discusión constante, tanto en los medios de comunicación como en las calles. Los ciudadanos colombianos y venezolanos se muestran cada vez más preocupados por la posibilidad de un conflicto armado. En Colombia, las autoridades intensifican la vigilancia en las áreas fronterizas y realizan simulacros de emergencia para preparar a la población ante cualquier eventualidad. La comunidad internacional continúa presionando a ambos líderes para que busquen una solución pacífica. Las conversaciones sobre mediación se intensifican y varios países se ofrecen como facilitadores para un diálogo entre Colombia y Venezuela. Sin embargo, Maduro parece aferrarse a su postura agresiva, convencido de que esto le otorgará una ventaja política. Esta determinación, aunque peligrosa, revela su desesperación ante la presión interna y externa que enfrenta. Mientras tanto, las redes sociales se convierten en un hervidero de actividad. Los ciudadanos comparten noticias, comentarios y rumores, mientras que las plataformas se llenan de imágenes de protestas pacíficas y actos de solidaridad entre venezolanos y colombianos. La viralidad de estos mensajes se convierte en un símbolo de unidad en la lucha por la paz. Las palabras de aliento y apoyo mutuo se propagan rápidamente,
demostrando que el deseo de evitar un conflicto armado es más fuerte que el miedo. En Caracas, la situación dentro del régimen se torna cada vez más tensa. Los altos funcionarios de Maduro comienzan a cuestionar su estrategia, y algunos murmuran sobre la posibilidad de una traición. La lealtad entre los militares se tambalea, y las deserciones se convierten en un tema de conversación recurrente. La posibilidad de que algunos de ellos se unan a la oposición es un miedo palpable para Maduro, quien se siente cada vez más aislado. El día de una importante cumbre internacional finalmente llega, y líderes de varios países latinoamericanos se reúnen para discutir la crisis. Durante esta cumbre, se emiten declaraciones enérgicas condenando las acciones de Maduro y reafirmando el apoyo a Colombia. La comunidad internacional deja claro que no tolerará ninguna agresión y que la paz en la región es una prioridad. Este encuentro se convierte en un momento decisivo, donde se plantea la necesidad de un enfoque conjunto para resolver el conflicto. En medio de este clima de incertidumbre, el pueblo venezolano comienza a movilizarse. Los opositores a Maduro organizan marchas y manifestaciones, exigiendo un cambio inmediato. La presión sobre el régimen se intensifica, y muchos ciudadanos se sienten inspirados por las acciones de sus compatriotas en Colombia. La idea de que el pueblo puede unirse para reclamar sus derechos y demandar justicia se convierte en un grito colectivo que resuena en todo el país. A medida que pasan los días, la situación en la frontera sigue siendo tensa. Las Fuerzas Armadas de Colombia permanecen en alerta máxima, y los ciudadanos temen un posible ataque. Los medios de comunicación informan sobre la llegada de refuerzos a la frontera y la preparación de estrategias de defensa. Las palabras de Petro resuenan en el aire: no permitiremos que la agresión nos lleve a la guerra. La determinación del pueblo colombiano de proteger su territorio se siente en cada rincón, y con cada manifestación, el deseo de una solución pacífica se convierte en el mensaje central. Los ciudadanos de ambos países están cansados de la violencia y el sufrimiento, y su clamor por la paz se hace más fuerte. Las redes sociales juegan un papel crucial en este contexto, y los jóvenes se movilizan para difundir mensajes de unidad y esperanza. La comunidad internacional se une a esta lucha, haciendo eco de la necesidad de un diálogo para resolver la crisis. A medida que las tensiones alcanzan su punto máximo, las conversaciones entre los líderes de la oposición y el gobierno colombiano se intensifican. Se llevan a cabo reuniones secretas para discutir posibles soluciones diplomáticas y evitar un conflicto. Los líderes reconocen que el diálogo es la única manera de prevenir un desastre y restaurar la paz en la región. Las negociaciones son delicadas, pero todos están decididos a encontrar un camino hacia la reconciliación. Mientras tanto, la situación dentro de Venezuela se vuelve cada vez más inestable. Los ciudadanos se sienten frustrados y desesperados, y muchos comienzan a cuestionar las decisiones de Maduro. La idea de una guerra inminente provoca un miedo real entre la población, y el deseo de un cambio se vuelve más urgente. Las voces de aquellos que claman por libertad se alzan con mayor fuerza, y la presión sobre el régimen se incrementa. El día de la manifestación en Bogotá se convierte en un evento histórico. Miles de colombianos se reúnen en la plaza principal, levantando pancartas y gritando por la paz. La energía en el aire es palpable, y la unidad entre los ciudadanos se siente más fuerte que nunca. Las voces de aquellos que exigen una solución pacífica resuenan con fuerza, enviando un mensaje claro: Colombia no cederá ante la agresión. Durante la manifestación, Petro se dirige a la multitud con un mensaje de esperanza: hoy estamos aquí para demostrar que la paz es posible. No permitiremos que las decisiones de un líder errático nos lleven a la guerra. Estamos unidos en nuestra lucha por la dignidad y la soberanía de nuestro país. Su discurso inspira a los presentes y se convierte en un símbolo de resistencia ante la adversidad. A medida que la manifestación avanza, la comunidad internacional observa con atención. Los líderes mundiales hacen un llamado a la paz y piden a ambos países que encuentren una solución diplomática. La presión sobre Maduro aumenta, y muchos sienten que su control se está desmoronando. La historia de esta crisis destaca la importancia del diálogo y la cooperación entre naciones. A medida que los días pasan, la tensión entre Venezuela y Colombia no muestra signos de disminuir. Las Fuerzas Armadas de ambos países permanecen en estado de alerta, y los rumores sobre un posible conflicto siguen circulando. Sin embargo, el deseo de evitar la guerra se siente más fuerte que nunca. Las protestas y manifestaciones continúan, y el mensaje de paz resuena en todo el continente. Con cada acción que emprenden los ciudadanos, demuestran que su lucha por la libertad y la paz no se detendrá. La historia de la resistencia venezolana se entrelaza con la lucha colombiana, y ambos pueblos se sienten conectados en su deseo de un futuro mejor. La determinación de los ciudadanos de no rendirse ante la opresión es un testimonio del poder colectivo que poseen. A medida que las negociaciones avanzan,
se plantea la posibilidad de una reunión entre Maduro y Petro. Este encuentro, que podría ser histórico, tiene el potencial de cambiar el rumbo de la crisis. Sin embargo, la desconfianza persiste. Muchos temen que Maduro no esté dispuesto a ceder y que, en su lugar, intente manipular la situación a su favor. La comunidad internacional continúa presionando para que se lleve a cabo esta reunión, reconociendo que es una oportunidad crucial para resolver las tensiones existentes. En medio de esta incertidumbre, las organizaciones de derechos humanos siguen monitoreando la situación, emitiendo informes sobre las violaciones de derechos y exigiendo que se respeten las libertades fundamentales en ambos países. La voz de estas organizaciones se convierte en un aliado valioso para los ciudadanos que buscan justicia. La lucha por la paz se transforma en una lucha por los derechos humanos, y los ciudadanos se unen en su deseo de una vida digna. El clima en Venezuela se torna cada vez más inestable, las tensiones dentro del régimen aumentan y comienzan a circular rumores sobre una posible deserción de altos funcionarios. Algunos líderes militares empiezan a cuestionar su lealtad a un régimen que parece estar en su etapa final. La posibilidad de un cambio de poder se convierte en una esperanza para aquellos que anhelan un futuro diferente. Mientras tanto, las redes sociales siguen siendo un poderoso instrumento de cambio. Los ciudadanos utilizan estas plataformas para compartir sus opiniones, y el deseo de paz se convierte en un tema central de conversación. Los mensajes de unidad y solidaridad entre colombianos y venezolanos se difunden rápidamente, creando una corriente de apoyo mutuo. Este sentimiento de comunidad se siente en cada rincón de ambos países. Aunque la posibilidad de un conflicto armado sigue acechando, el deseo de evitar la guerra es más fuerte que nunca. Los ciudadanos de Venezuela y Colombia se unen en un llamado a la paz, organizando eventos y campañas que promueven la reconciliación. La historia de la lucha por la paz se convierte en un símbolo de resistencia, donde la valentía del pueblo se siente en cada acción que emprenden. A medida que se acerca la fecha de la posible reunión entre Maduro y Petro, la tensión se siente en el aire. Ambos líderes son conscientes de la importancia de este encuentro y de las altas expectativas que existen sobre ellos. La comunidad internacional está a la expectativa, y la presión sobre ambos para que encuentren una solución pacífica es palpable. Este podría ser el momento decisivo que defina el futuro de la región. Con cada día que pasa, la esperanza de un cambio real se siente más fuerte. La determinación del pueblo de no rendirse ante la opresión y la violencia es admirable. La lucha por la paz continúa, y cada acción que emprenden se convierte en un paso más hacia la victoria. La comunidad internacional se une en un llamado a la calma, instando a ambos líderes a dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos por un futuro más brillante. Mientras tanto, los ciudadanos siguen organizándose, y las manifestaciones pacíficas se multiplican. La unidad entre los pueblos se convierte en un símbolo de esperanza. La historia de esta crisis es un recordatorio de que la lucha por la paz no depende únicamente de los líderes, sino que cada individuo tiene un papel que desempeñar. La voz del pueblo es poderosa y no puede ser ignorada. En este momento crítico de la lucha por la paz, todos los ojos están puestos en la reunión entre Maduro y Petro, y la esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo se siente en el aire. La comunidad internacional sigue presionando para que se encuentre una solución diplomática, y los ciudadanos de ambos países están listos para alzar sus voces en un llamado a la paz. Suscríbete si quieres una Venezuela libre y deja tus comentarios.